Bienvenidos una vez más a su programa Entendiendo los Tiempos. En este episodio exploraremos un tema candente en nuestros días y es la batalla cultural. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y lo haremos de mano de una voz autorizada en la materia. Ella es la directora ejecutiva del Grupo Acción Cristiana en República Dominicana. Es especialista en desarrollo internacional. Me refiero a Rosa Ivonne Núñez. Bienvenida, Ivonne. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Agradeciendo mucho su invitación. Es un placer y un honor para mí estar aquí. Gracias. Es un privilegio tenerte con nosotros. En adición a Acción Cristiana, ¿tú sirves en otros ministerios también? Bueno, tengo ministerios de la iglesia, diferentes de cosas sociales, pero con Acción Cristiana hemos ido expandiendo también nuestra labor porque tenemos ya un instituto de enseñanza y también tenemos Vota Bien, que es una plataforma legislativa como un observatorio ciudadano. Explícame eso, Vota Bien. Eso es de votar por un candidato. Sí, exactamente. Es para que el pueblo, ¿verdad? El pueblo pueda dar seguimiento a cómo actúan nuestros legisladores, los diputados y senadores, en lo que tiene que ver con valores, para que los dominicanos dejemos de votar por colores, que ahí normalmente la gente vota por tradición. Mi familia siempre fue de determinado partido, pues entonces yo voto siempre sin averiguar. Entonces nosotros queremos cambiar esa cultura y por eso estamos trayendo a la luz al pueblo qué opina cada senador, cada diputado con relación a la vida, con relación a la familia, si protegen la vida y la familia, la soberanía nacional y ese tipo de temas. Sí. Muy interesante. Votabien.org. Invitamos a todos a que entren a nuestra página y que nos sigan por nuestras redes. Tú eres muy activa, Ivonne. Sí, es que hay mucho trabajo, muchos ataques a la familia, a la vida, a los valores cristianos, las virtudes, todo esto. Así que es una realidad que tenemos una batalla cultural. Y muchos dicen, ay, yo no me quiero complicar la vida como cristiano entrando en esa batalla cultural. La pregunta que te hago es, ¿por qué debemos involucrarnos en esa batalla cultural? bueno, la verdad es que como cristianos eso no es una opción. No es una opción hacernos la pregunta. ¿Por qué? Porque esa batalla, más que una batalla espiritual, una batalla cultural, es una batalla espiritual que se manifiesta principalmente en estos tiempos a través de la cultura. Entonces, el Señor habló de que estaríamos enfrentando batalla espiritual, porque eso desde Efesios 6, a través de toda la Biblia, nosotros vemos que estamos en batalla. Entonces, es una batalla del bien contra el mal, de la luz contra la oscuridad, del engaño contra la verdad. Entonces, nosotros como representantes del reino de Dios, tenemos una obligación de defender el reino al que pertenecemos. Entonces, si yo soy ministro, si yo soy embajador de un reino, yo no puedo ser espectador, yo no puedo mantener silencio ante el avasallamiento de otro reino enemigo. Yo tengo que ser activo porque si no yo no estoy representando al reino del que yo formo parte. Entonces básicamente es la razón. O sea que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Esto es una realidad. Una realidad. Pero a muchas personas que tú le dices eso, te dicen, no, eso no es así. Bueno, yo digo que es una batalla espiritual, esta batalla cultural, porque cuando nosotros profundizamos en cuáles son los tipos de leyes que ellos están proponiendo, que se han aprobado, los tipos de políticas que la están trayendo a nuestra nación y a nuestras naciones, vemos que lo que proponen es contradictorio a lo que establece la palabra de Dios. Desde el momento que nosotros vemos que lo que se está promoviendo es contrario a lo que Dios dice, entonces nos damos cuenta que es una batalla por la verdad, una batalla por el bien, una batalla por el reino de Dios. Y entonces no podemos ser indiferentes a esto. ¿Quiénes son ellos que tú dices que están librando esta batalla? Sí, bueno, como son batallas en las regiones celestes, como dice la palabra, nosotros sabemos que hay un camino estrecho, que es el camino donde vamos los cristianos, donde son pocos los que andan por él, y hay un camino ancho. Muchos andan por el camino ancho sin saberlo. Hay otros que andan conscientemente, pero como sabemos que el enemigo
trabaja con el engaño, mucha gente es bien intencionada, y eso sí lo quiero decir antes de entrar en los temas específicos que vamos a mencionar. Es importante sí ser realista de que hay gente que tiene buenas intenciones, que está abogando por estos temas, pero lo está haciendo bajo engaño. Y precisamente hay como una agenda globalista. Hay una agenda globalista que está siendo impulsada por los poderosos de la Tierra, que no es una teoría conspirativa porque es real. Los contenidos de esa agenda están siendo impulsadas por las agencias internacionales para que sean convertidas en leyes en las diferentes naciones. Ya en otros países muchas de esas leyes ya están. En nuestro país las están metiendo en las instituciones. Poco a poco, pero han encontrado mucha oposición de grupos cristianos. Exactamente, lo están haciendo por las instituciones, evadiendo el tema de las leyes. Gracias a Dios, nosotros en nuestro país hemos visto que esas leyes están siendo tratadas de ser introducidas a través del Congreso. Y hay congresistas que están despiertos, gracias a Dios. El Señor ha abierto los ojos de muchos diputados y de muchos senadores que se han levantado de una manera muy valiente a luchar para que esas palabritas, esos términos, esas ideas, esos conceptos no sean introducidos en las leyes. Cuando tú hablas de esos conceptos, Ivonne, es que en esos proyectos de leyes ellos entran esas palabritas y esos conceptos para ver si pasan y nadie se da cuenta. Sí, porque la situación es que cuando todo depende de la cosmovisión. Nosotros tenemos una cosmovisión cristiana donde Dios está por encima de todo y todo debe estar sometido al orden de la creación de Dios. Pero cuando Dios se saca del escenario, que es lo que pasa con esos poderosos que están impulsando todas estas agendas, cuando Dios no existe, entonces, ¿qué queda? Queda el ser humano, que es quien establece la diferencia entre el bien y el mal, o quien sencillamente relativiza el mal, y ya el mal no es tal, sino que depende de si te afecta. O sea, ya estamos sometidos a lo que es el relativismo, lo que es el pragmatismo, lo más conveniente, el utilitarismo, y eso es lo que pasa, que estas leyes, desde la perspectiva de los más progresistas, porque ese es el eufemismo. El término que utilizan, progresistas, sí. Esos grupos poderosos. Es un eufemismo porque no es real, no es cierto que lleven al progreso real, sino que a mediano y largo plazo el resultado para las naciones es destrucción. Entonces, por eso no es real que es progreso. Está el tema de lo que son supuestamente los derechos sexuales y reproductivos. Y hay que hacer una aclaración con esto. Hay palabras que son consideradas como, o son llamadas términos talismán. Un término talismán es un término que desde que tú lo usas, nadie se atreve a oponerse a eso. ¿Por qué? Porque está como cubierto de un sentido de nobleza. Entonces, si tú te opones, por ejemplo, a algo que dice derecho o que dice, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva, ¿cómo tú te vas a oponer a eso? Si tú te opones a algo que suena tan bonito, tú tienes que ser atrasado, tú tienes que ser del mal. Entonces, esa es una de las estrategias principales para entrar a estas leyes. Suenan como buenas. Antes, cuando nosotros todavía no habíamos despertado como nación, esas cosas los diputados las aprobaban, y después cuando iban los cristianos y las personas que defienden derechos donde ellas y le mostraban, ellos decían, ay, yo no sabía. Ni cuenta, no. Ajá, porque dice salud sexual, ay, yo no sabía que se iba a adoctrinar a niños, por ejemplo. Pero hay un pueblo atento, entonces ya no es tan fácil entrarlos. Y esos términos talismán muchas veces son engaños disfrazados. Nosotros mismos como cristianos tenemos que tener cuidado de no usar esos términos que son usados afuera a la ligera, sino primero sopesar si son reales. Vamos a hablar, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos. Eso que llaman derechos no es más que ellos entienden que esos derechos los tienen desde los niños. O sea, no es una cosa para adultos, sino que desde los niños tienen derecho.
Y es una cadena que lleva a otras cosas, porque si los niños tienen derechos sexuales y reproductivos, entonces hay que enseñarles que ellos tienen ese derecho en la escuela. Y esa es la batalla que tenemos. La batalla que tenemos, que ellos entienden que a los niños hay que darle educación sexual integral, que está conectada con los derechos sexuales y reproductivos. Lo cual va en contra del mismo desarrollo y madurez del niño cuando le dan todos esos términos y quieren que esas cosas que ellos enseñan parezcan como normales. Totalmente. Por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos establecen que el niño, adolescente, la persona, tiene derecho a tener relaciones sexuales con quien quiera, siendo el único obstáculo o la única condición, vamos a decir, el consentimiento. Por eso se presta a muchos abusos, porque muchos niños son engañados, le dan regalos, juguetes, cierto tipo de comida, y lo engañan a adultos perversos, que podemos decirlo así. Totalmente. En lo que es la supuesta educación sexual integral, se les enseña contenidos pornográficos prácticamente que ni siquiera pueden ser proyectados. O sea, hay que taparle cosas cuando se demuestran, porque son cosas como que realmente no son ni para adultos, y eso se le enseña a los niños, donde eso se va mostrando. Incluso aquí hubo un manual que se estuvo introduciendo, el famoso manual Hablemos, donde tenía escenas pornográficas, y también indicaciones de ver películas pornográficas con los niños, los maestros, enseñarse, las cosas terribles. Eso no es cuento, eso es real y se está tratando de introducir en el país. Entonces, esos derechos también le enseñan, por ejemplo, que los niños tienen el derecho de decidir cuál es su orientación sexual, cuál es su identidad de género. Entonces ahí se les explica a los niños que el género no es lo mismo que el sexo, que aunque tú seas varón físicamente, eso es el sexo asignado al nacer. Todo eso son eufemismos. Sexo asignado al nacer es lo que se está usando ahora o sea, una cosa muy terrible. Eso es en cuanto a derechos sexuales y reproductivos y la educación sexual integral, que están muy conectadas. Antes de tú seguir explicándonos esto, ¿cómo es que cosas tan bizarras, tan extrañas, ganan la aceptación de tantas personas? Porque eso se ve desde el inicio, que es algo que va en contra de los principios de la palabra de Dios, y muchos pueblos tienen una base cristiana en su fundación, y yo no entiendo qué tan fuerte es esa presión, Ivonne, que esos cambios se están llevando a cabo, aún en contra de los valores que esas naciones han tenido a través de los años. Bueno, hay mucho dinero detrás. Por ejemplo, lo que son subvenciones están condicionadas a entrar esto. Por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales viven de grants o de subvenciones, y cuando esos grandes donantes presentan muchas ofertas de proyectos de fondos donde hay que enseñarle a los niños sobre sus derechos, o donde hay que proteger a las poblaciones vulnerables, que también es otro eufemismo, porque cuando hablan de poblaciones vulnerables, tú vas a pensar que se refiere a personas que están en marginación o personas que están, por ejemplo, en discapacidad, ese tipo de grupos. Pero cuando tú vas, entonces ellos entran, esos grupos, que son grupos de LGBT y bueno, de diferentes preferencias sexuales y de diferentes identidades de género, de forma que las organizaciones, aunque no tengan interés en eso, para poder sobrevivir, entonces tienen que entrar estas agendas, al igual que los gobiernos, que es lo más crítico. Excúsame que te interrumpa. Entonces, tú lo que planteas es que los directores de esas organizaciones y muchos líderes de gobierno, presidentes y miembros del gabinete prefieren, en aras de conseguir dinero para hacer su política, de cambiar los principios y los valores que han sido tradicionales y reales en una nación. Claro, porque todo está armado. Incluso este discurso progresista está totalmente permeado en la educación universitaria, en la educación de los países que nosotros vamos y estudiamos. O sea, que la gente que logra progresar más, ir fuera a estudiar, eso es lo que le enseñan. O sea, que no estamos, ¿qué dicen ellos? Ellos dicen que el cristianismo es un obstáculo para el avance, es un obstáculo para el desarrollo. Son como
como creencias de antes. Entonces hay que luchar. O sea, que ellos vienen con toda su paciencia. Yo lo digo por experiencia propia porque precisamente en el momento en que surgió el Grupo Acción Cristiana, yo estaba trabajando en una organización de ese tipo y yo me daba cuenta de todo esto y yo decía, pero esta gente ve el país como en un momento de atraso. ¿Y qué hacen ellos? Se meten en las comunidades, le ofrecen a las escuelas que le dan cosas gratis, que le dan curso a los niños y entonces hay mucha cosa buena. Hay que reconocer muchas ellos se cosas ganan buenas. primero la buena voluntad de las personas. O por ejemplo, te ponen un proyecto donde se le enseña a los niños, mira, tú por ser varón no significa que tú no tengas que hacer oficio en tu casa, una cosa maravillosa. Y tú dices, mira, tú no tienes que estar diciéndole cosas a las niñas, perfecto, maravilloso. Y ahí mismo le meten, mira, pero no importa, tú puedes ser de otra preferencia sexual, tu identidad de género. Entonces, todos los proyectos son así. O sea, tienen cosas buenas y tienen esta, como dice la palabra, que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué pasa? Que la falta de discernimiento hace que no se den cuenta o lo ignoren o lo dejen pasar y poco a poco ese adoctrinamiento va lavándole el cerebro porque otro eufemismo, lo de no violencia contra la mujer. Es cierto, o sea, hay mucha violencia contra la mujer, pero cuando nosotros revisamos, por ejemplo, una ley que está ahora mismo sometida en el Senado, esa ley dice que penalizaría, de ser aprobado, las enseñanzas, las creencias que digan que la mujer debe en alguna manera someterse al hombre. ¿Qué quiere decir? Prácticamente se está penalizando, se está criminalizando una doctrina cristiana. Pero eso está en medio de muchísimo otro contenido que habla de los casos en que los hombres abusan de la mujer. Entonces, así mismo con otros temas, por ejemplo, lo de, son tantos, o sea, lo de crianza positiva. Crianza positiva, algo maravilloso porque hay mucho abuso contra la niñez. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú profundizas, el principal enemigo de los niños viene siendo su propio hogar, aquellos que están en su propio hogar, o sea, los padres. ¿Por qué? Porque el problema es maravilloso que se enseña a los padres tácticas, cómo educar a sus hijos, pero ellos se van al tema de la ley y hacen equivalente lo que es la disciplina física con lo que es el abuso. O sea, ellos presentan como que disciplina física y abuso son equivalentes, cosa que no ha sido, ¿cómo se dice?, profesionalmente validada. Por ejemplo, la Asociación de Pediatras de Estados Unidos, el Colegio Americano de Pediatras, ha hecho denuncias de que los estudios sobre los cuales ellos sustentan, los que promueven esto, que son los mismos progresistas, ellos sustentan esto, son estudios que son defectuosos, no están bien fundamentados, no es cierto. Los pediatras de Estados Unidos dicen, no es cierto que sea equivalente todo tipo de disciplina física con el abuso necesariamente. Sí es cierto que hay abuso, pero ¿cuál es el resultado de penalizar todo tipo de disciplina física? Básicamente se está arrebatando la autoridad de los padres para educar a sus hijos. Hubo una discusión con respecto al Código Penal, porque el Código Penal tiene un capítulo sobre violencia intrafamiliar y obviamente muy sensatamente un aclaratorio donde decía que esa violencia intrafamiliar excluye la disciplina de los padres bien aplicada a los hijos que no implique violencia. No, ellos no querían eso. Ellos lucharon hasta el fin desde ciertas personas de posición alta diciendo que se está dejando el abuso en la ley. Sin embargo, gracias a Dios prevaleció la sensatez y eso todavía está, aunque el código no ha sido aprobado por los diputados, pero eso ha costado mucho a los senadores y a los diputados que han luchado por eso. Porque una gran mayoría de congresistas reciben fondos de diferentes instituciones de este tipo, financiamiento o qué. ¿Qué pasa? Bueno, hay diputados y senadores que tienen relación
con estos movimientos, vamos a decir. No tengo evidencia de que reciban fondos. Hay gente que dice que sí, pero no son una gran mayoría. O sea, Gracias yo me a imagino, Dios. perdón, cuando digo fondos, es que en las comunidades donde están, reciben ayuda de estas instituciones para el desarrollo en esas comunidades y quizás, digo quizás porque como tú dices, eso no está aprobado, quizás esas son formas en las cuales están comprometidos con esos grupos. Sí, hay congresistas de eso que son muy coherentes en sus posiciones de ese tipo. O sea, que aparentan tener una convicción de que el aborto es necesario, de que ese tema de la educación sexual, que es un eufemismo, es necesaria. Entonces, sí tienen beneficios económicos. ¿Por qué? Porque todas las subvenciones, prácticamente todas, apoyan ese tipo de cosas. O sea, nosotros como organización, por ejemplo, tenemos dificultad con el tema de fondo porque no hay donantes que apoyen lo que es la vida, la familia. Esos grandes donantes lo que apoyan es lo contrario, entonces la batalla es fuerte. Sí, esas organizaciones que apoyan ese tipo de temas tienen cantidad de fondos a lo que pueden acceder, por lo menos. Y bueno, yo estoy sorprendido de todas las estratagemas, de todos los engaños, si podemos decir así, que se están utilizando en esta batalla cultural, las cosas que tú has mencionado. Hay más todavía. Sí, por ejemplo, el feminismo. El feminismo es algo que, por lo menos cuando yo crecía, no era mal visto. Era algo como, bueno, la lucha de las mujeres que logró que las mujeres pudieran votar, todo eso, ¿verdad? Porque ese fue el feminismo original. ¿Qué es el feminismo hoy? El feminismo de hoy se le llama feminismo de tercera ola o feminismo radical. Básicamente busca igualar a la mujer con el hombre. El hombre y la mujer no somos iguales y no hay por qué ocultar eso. Eso no tiene nada de malo, pero como ellas desde sus inicios, desde sus pensadoras originales, les molestaba que la mujer tuviera que pasar el embarazo, tuviera que pasar, por ejemplo, la menstruación, tuviera que pasar el tema de amamantar al bebé, tener que cuidar de los bebés. Eso para ellos es como una desventaja. Pero cuando dice que no somos iguales, es que quiere negar que fisiológicamente la mujer es que amamanta al bebé, que lo tiene en su vientre durante 9 meses. Hay una rebeldía contra eso, hay una rebeldía. Por eso el tema de que también hay las leyes que están tratando de meter ahora, otro eufemismo, mujeres en toda su diversidad. ¿Qué significa mujer en toda su diversidad? Que incluye a las mujeres trans. Entonces eso es una terminología muy peligrosa que se oye bonita también, muy peligrosa. ¿Por qué? Porque ya vemos lo que ha pasado en otros países donde ya las mujeres pierden los premios en los deportes, ya las mujeres no están seguras en los baños, ni las niñas tampoco. O sea, muy peligroso. Entonces ellos niegan y por eso es la importancia del aborto. O sea, la importancia del aborto es porque el hecho de quedar embarazada, ellos lo ven como una desventaja con relación al hombre. Entonces, si ellos pueden contar o ellas pueden contar con el aborto, entonces ya se resuelve el problema. Aborto libre. Las causales son otro eufemismo. ¿Por qué? Porque las causales no son más que excusas para lograr entrar en los países, porque el ser humano, nosotros sabemos que fue creado por Dios a imagen y semejanza, que tiene valor intrínseco, pero también los derechos humanos, que por cierto fueron establecidos inicialmente por cristianos, o sea, bajo una cosmovisión cristiana, porque nosotros sabemos que los luchadores en contra de que los que lograron detener la esclavitud, los que lograron detener racismo, o sea, la diferencia de raza en Estados Unidos, en el mundo, fueron personas con una cosmovisión cristiana. Los que establecieron los derechos humanos fueron con cosmovisión cristiana. Entonces, ahí sí hubo una influencia de igualdad para bien. Pero ahora, bajo esta cosmovisión, lo que se está es sacando este pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros ya gozamos con igualdad de derechos ante la ley. Los hombres y las mujeres tenemos igualdad de derechos, pero eso no es lo que se busca ahora. Lo que se busca ahora es igualdad en todos los sentidos. Por ejemplo, ellos quieren cuotas
Bueno, eso tiene que ver con, lo de las cuotas tiene que ver con otro tema, que es lo de La política, la cuota en la política. inclusión, la inclusión y la diversidad. La inclusión y la diversidad e inclusión es otro eufemismo. Esto se oye lindísimo, se oye bello, precioso, pero la inclusión tiene mucho que ver. Nosotros tenemos que revisar, cuando revisamos los documentos de leyes, ese tipo de cosas, estas son las palabras que hay que buscar. Porque la inclusión quiere decir que es necesario incluir, porque ¿por qué diferenciar a personas que se identifican como LGBT? Porque hay que diferenciar si son personas normales y corrientes. No hay una necesidad de diferenciar ese grupo. Llamar la atención sobre ellos y sobre los objetivos que ellos quieren conseguir. Lo que hace estas políticas de diversidad e inclusión es que crean privilegios. Ellos crean privilegios. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, como hay que establecer leyes o políticas de diversidad e inclusión, entonces vamos a establecer cuotas. Aquí, por ejemplo, en República Dominicana, decía la Junta Central Electoral, el 50% de los candidatos tienen que ser mujeres obligados. Tengo una pregunta. ¿Por qué hay que darle una cuota a la mujer? Si ella puede hacer la campaña política como la hacen los hombres, ¿por qué hay que darle una cuota? Es lo que yo no entiendo. Si tú eres una persona, ¿verdad?, que tienes una vocación política y quieres servir a tu comunidad y quieres lanzarte por una posición, diputado, senador, regidor, alcalde, tú puedes hacerlo sin que te den ninguna cuota. ¿Cuál es la desventaja que tienes frente a los hombres? Ellos dicen que hay desventaja. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene un interés natural igual que el hombre. Claro que hay mujeres interesadas en la política, pero no es igual. Hay menos mujeres en la política. Ellos dicen que porque estamos bajo un sistema heteropatriarcal. Sí, pero al tú poner una cuota del 50%, imagínate que solamente hay un grupo de un 25 o un 30% que tienen esa vocación política. El otro 20%, ¿cómo lo van a llenar? Con gente no capacitada, con mujeres no capacitadas. Personas que no tienen el llamado, no tienen la vocación, que no están capacitadas para trabajar en esas comunidades. Y muchas personas o muchas mujeres, quizás sin tener esa vocación, van a aprovechar esa apertura para ocupar esas posiciones, Ivonne. Claro, pero eso les abre las puertas a ellos para que haya más feministas, más gente con este tipo de pensamiento, porque van a entrar gente que no está necesariamente preparada ni capacitada. Y un agravante, esto de la diversidad y la inclusión tiene un tipo de como herramienta o enfoque que es el de la interseccionalidad. Hay que de nuevo mencionar que todo esto aparenta ser muy bueno, pero cuando tú partes de una cosmovisión equivocada, todo se disloca a la hora de los resultados. Entonces, ¿qué es la interseccionalidad? La interseccionalidad es ese enfoque que busca ver quiénes son las personas menos privilegiadas, quiénes son las personas más oprimidas históricamente. Por ejemplo, ellos dicen la mujer es oprimida históricamente, pero si la mujer además es de raza negra, es más oprimida, ya, nada más por eso. Y si la mujer, por ejemplo, viene de un contexto, de un barrio pobre, ya. Más todavía. Pero si la mujer es mujer trans, esa mujer es todavía más oprimida, entonces ya el hombre volvió y le quitó el sitio a la mujer. O sea, es una cosa bastante sin sentido. Entonces, ¿qué es lo que el resultado de esto? El resultado de esto es que quienes toman los lugares son personas que no son los idóneos. Los idóneos quedan fuera. Los idóneos quedan fuera porque son los idóneos. Y no les conviene que los idóneos estén ahí, me explico, porque van a defender los derechos conforme a convicciones cristianas, conforme al bienestar de la mayoría, que es lo que se debe hacer. Sí, pero a veces ni siquiera es por temas ideológicos, sino que si hay dos candidatos, eso sobre todo en los países donde esto ha avanzado mucho, si hay dos candidatos, hay una persona que es la persona idónea, pero es hombre y es, por ejemplo, de raza blanca, y hay una mujer con menos capacidades y es, por ejemplo, de raza negra o es lesbiana, ya esa mujer gana porque hay una cuota que dice, yo necesito en esta empresa tener un X% de esta comunidad, ¿verdad? Entonces ya esa persona le quitó el puesto a otra injustamente. Entonces eso pasa en la política. Nosotros vemos
personas en otro país, en puestos políticos, que son hombres disfrazados de mujeres, o sea, que no necesariamente tienen las capacidades, pero ya fueron puestos ahí Por las cuotas. por las cuotas. Y entonces ahí los discriminados. Entonces, ¿qué hacen estas políticas? Estas políticas no ayudan a la gente a progresar. No, porque el hecho de tú ser víctima es lo que te hace a ti merecedor. Entonces, eso pasa mucho en Estados Unidos con el movimiento Black Lives Matter, porque la gente se siente que yo he sido oprimido, entonces a mí hay que darme, a mí hay que esto, y entonces eso crea un sentido de violencia, de agresión. Es muy difícil, pero todo parte de la cosmovisión equivocada. Ivonne, el tiempo ha pasado súper rápidamente. A mí me gustaría que en el minuto que nos queda de programa, tú les des una exhortación a nuestro público. ¿Qué tú le dirías? Claro que sí. Bueno, nosotros tenemos como cristianos la responsabilidad de inmiscuirnos, de prepararnos para poder luchar esta batalla cultural que es una batalla espiritual. Nosotros no podemos luchar, como dice la palabra, dando golpes al aire. Nosotros tenemos que prepararnos para poder tener las herramientas. Como dice el Señor, nosotros tenemos que analizar, hay una batalla, ¿cómo es el ejército enemigo? ¿Qué tiene? Para entonces yo poder ir saber que voy a la guerra. Entonces, para eso nosotros creamos un instituto que se llama Instituto de Formación y Liderazgo Acción Cristiana, iflac.org, donde nosotros los cristianos podemos estudiar en línea, prepararnos y bueno, y queremos estar en contacto con la gente para que podamos luchar en contra del engaño, en contra de la oscuridad, en contra del mal, y que Dios nos ayude. Y también sacar del error a aquellos que ingenuamente han creído en estas mentiras. Si alguien se quiere inscribir en ese curso, va a Acción Cristiana República Dominicana y ahí sale iflac.org. Puede ir a la página de iflac.org directamente, iflac.org. Sí, y puede escribirnos. Tenemos también un número de teléfono ahí. Se puede comunicar con nosotros. Ivonne, gracias por haber estado con nosotros. Realmente es un privilegio tenerte y oír esa voz de alerta que tú nos has dado en este día. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.